no voy a poder mostrarles algo que quería, eh, pero tiene mucha luz el teléfono y entonces se encandila la camarita. Y me refiero a lo siguiente, eso Se ve bien el teléfono. dígame. Ahí sí se vio bien el teléfono. Sí, porque se apagó la luz del mismo teléfono. Y entonces donde se apaga, ya donde se enciende, ya es donde hay problemas. Pero no importa. Eh, ¿Alguien usa iPhone? Sí, profe. ¿Luana usa iPhone? Yo, profe. Sí, señor. Varios. ¿Quiénes? Dígame nombres para ubicarme. Yo, Ana Paula. Ana Paula. Bueno, es que el teléfono Android tiene una función eh, en la cámara que se llama documento. Si entran a ver, yo no puedo decir en el caso de iPhone, ¿verdad? Porque una vez usé y nunca más. Pero bueno, deben tener funciones muy parecidas, ¿verdad? Cuando yo entro a la cámara, me abre una serie de opciones. Hay una que dice More o más. Y en más viene una serie de posibilidades que uno tiene para tomar una fotografía panorámica, para una fotografía en movimiento, para hacer un disparo automático y tomarse los selfies que ustedes acostumbran y otras cosas más por ahí. En una de esas dice Documents o documentos. Esa función a mí me gusta mucho porque en esa función ustedes pueden apuntar hacia una hoja y la misma cámara detecta el contorno de la hoja y entonces le toma una foto a ese contorno. Y eso permite que ustedes puedan tener imágenes de la hoja completa. Porque les voy a decir qué es lo que pasa. Vamos a ver si aquí, me pareció que aquí, no. A lo mejor puedo hacer unas impresiones de pantalla del teléfono y mostrarles eso para enviárselos. Cuando uno hace eso, la cámara detecta el contorno de la hoja y saca la hoja completa. Cuando ustedes cuando ustedes no hacen eso, a veces en la cámara se dificulta saber los bordes del documento. Y nada más pongo un ejemplo de alguien por ahí que me mandó en sus exámenes unas macetas y unas matas que tenía debajo de donde estaba tomando las fotografías, ¿verdad? Y otros de ustedes cogieron pedazos de esas imágenes, las recortaron y las pusieron en una hoja. Esto que les estoy diciendo en realidad lo que busca, tengo que decirlo abiertamente, es mi comodidad para ver el documento, mi comodidad para estar seguro de que todo lo que estoy viendo ahí está. Entonces, yo les pediría el favor a ustedes de que se aseguren de probar estas opciones. No van a durar nada, no van a durar mucho en eso, ¿verdad? Y, y eso nos va a ayudar a que mejoremos la calidad de lo que ustedes están presentando y me van a facilitar a mí ver bien lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque les voy a contar de las cosas que vi, digamos,
hay fotos donde hay mucha distorsión porque la cámara no está exactamente encima del documento, es decir, está oblicuo. No sé si ustedes han visto que, bueno, ya casi no se hace mucho, pero un video BIM cuando no está apuntando perpendicularmente a la pared, entonces la imagen se distorsiona. Y algunos de ustedes me mandaron imágenes distorsionadas, ¿verdad? Otros me enviaron imágenes donde hubo borrones y esos borrones no fueron bien borrados y entonces en esos casos más bien la cámara capta mucho de lo que fue borrado y se distorsiona esa imagen. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Algunos otros, y por ahí yo le había hecho el comentario a algunos de ustedes usaron lápiz y es un lápiz de una mina que no pinta muy negro y entonces eso no queda claro en el examen. Entonces, les voy a pedir, por favor, que le pongan atención a eso, ¿verdad? Entonces, las cosas son usar la función que detecta el borde de la hoja que ustedes están tomando la imagen, asegurarse la nitidez de lo que están tomando, que no haya borrones que queden registrados en la imagen que me mandan, que usen un lápiz de mina suave para que quede bien pintado. No tengo ningún problema con el lápiz, pero que sea una mina suave. Yo creo que les hice el comentario ahí de que yo uso lápiz 2B, que pinta muy sabroso y todo queda ahí. Igual se borra bien, sin ningún problema. O sea, la mina suave se borra bien y la mina dura más bien es la que cuesta borrar. Algunos otros tomaron imágenes con la luz detrás de sí mismo y entonces esa sombra salió en la imagen y eso es muy fácil de arreglar, ¿verdad? Y quiero que me manden hojas completas, que no recorten hojas y las peguen, sino que me manden hojas completas, ¿verdad? Por eso les pedí que hicieran el examen en hojas sueltas. Varios no lo hicieron el examen en hojas sueltas, entonces veo resortes, veo grapas y en esas fotografías ustedes tienen que recortar. Obviamente yo no voy a perjudicarlos con nada de esto, simplemente lo que les pido es que así como yo estoy haciendo un esfuerzo no estoy diciendo que lo esté haciendo todo, pero estoy haciendo un esfuerzo para que todo quede cada vez mejor y entonces que ustedes le hagan una fuercita ahí. Yo les voy a pasar esto en una hojita para que les quede claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, alguien me estuvo haciendo preguntas ahí al inicio de la sesión en relación con la programación, ¿verdad? Ustedes tienen la clase de torsión, tienen las lecturas asignadas. Hoy hacemos un repaso de las conclusiones teóricas de esta clase de torsión, teniendo en cuenta que, como les dije, no vemos torsión inelástica. Y entonces tienen esas lecturas para que ustedes se pongan al día. En la próxima clase hay quiz teórico. Hay quiz teórico igual que hoy vamos a resolver problemas, vamos a aclarar dudas. Entonces la idea es que ustedes ya tienen unos problemas de torsión incluidos en la tarea pasada que no había que entregar. Yo les voy a poner un par de problemas más para que completen
esa tarea que igual se entregaría después del examen, inmediatamente después del examen. Ese examen es el sábado de la próxima semana, ¿verdad? Hoy es torsión, la próxima clase es torsión, las dos siguientes clases son de práctica y dudas de torsión, es decir, lunes y jueves de la próxima semana, y el sábado de la próxima semana es el examen de torsión. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Profe, el 16 cae. Eh, Podemos solo verificar para saber que sí. es que yo no lo tengo aquí, pero déjenme ver. En Sí, el sí, el cronograma sí 16. sale el 16. Yo le subí es más, en el WhatsApp está, estoy casi seguro, ¿verdad? Déjenme ver. A esa hoja le llamé reprogramación de examen. Gracias, sí. Perdón, Que sí, que gracias. con gusto. Déjeme ver nada más para ir a la segura porque uno se mal acostumbrado a tener que ver un calendario siempre. Reprogramación de exámenes dice. Examen el 16 de mayo, efectivamente. Yo tengo la materia repartida en dos clases, ¿verdad? Pero como les dije, eso está en un video que repasa toda la materia. Yo no quisiera que ustedes se limiten a un video donde yo voy explicando la clase, sino que ustedes hagan las lecturas y se aseguren de que todo les queda clarito y de que a mí no se me ha escapado nada, ¿verdad? Entonces, en realidad, los repasos de aclaración de teoría y repasos de problemas y todo lo que ustedes quieran averiguar, lo vamos a ver desde hoy incluso y hasta el jueves de la próxima semana. Ahí en ese cronograma tienen todas las fechas, ¿verdad? El siguiente examen sí está un poquito más, un poquito que no es ni muchísimo. Vamos a ver. El examen de torsión es el 16 de mayo y el examen de flexión es el 30 de mayo. Andan muy parecidos el espaciamiento de los exámenes. Así que ya hay que ir calentando motores. ¿Alguien tiene, ya me dieron las indicaciones del examen, yo voy a valorar la posibilidad de darles un poquito más de tiempo para que ustedes no tengan mucha presión con la presentación. Es decir, con lo que me dijeron, ¿verdad? De que terminan el examen y hay que tomar las imágenes y preparar el documento y enviarlo. Entonces les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan hacer eso. A cambio, por favor, de que también se aseguren de esa forma y con ese tiempo adicional se aseguren de que satisface esos requerimientos que les solicité. Profe, al menos en el caso mío, voy a buscar cómo mejorarlo. Pues, digamos, no lo comprobé hasta el día del examen, pero la cámara mía no tenía la función de documentos. Por eso fue que mandaba, al menos en el caso mío, se mandó foto normal, ¿no? Repítame lo último que no le capté. Que la cámara mía no tenía la función de documentos. Entonces por eso mandé fotos durante para el examen, corrección correcta, por decirlo así. Si no lo considero una indiscreción, dígame qué teléfono tiene usted, Jiménez. Xiaomi Redmi Note 8. Ya. Tiene ¿Y Android. tiene qué? ¿Ah? Sí, bueno, yo tengo esa función de documentos en el teléfono anterior que tenía, que es de hace como
4 años ya la traía, pero bueno, como Igual no hay- es una función que uno no usa mucho, a lo mejor no la encuentra. Dele una ojeadita ahí, a ver. Pero Pero también hay otras formas de escanear, ¿verdad? Que toma la imagen. Tal vez, Sí, hay aplicaciones de escáner, de hecho. para el siguiente eh, lo iba a hacer así, sí, pero creo ok, que más de uno se llevó sorpresa o no estaba preparado para esto. bueno. Como les dije, no voy a hacer nada con eso, ¿verdad? Nada más es una petición que les hago porque me gustaría que los exámenes queden un poquito mejor presentados. Eh, si alguien tiene algún problema, yo con mucho gusto veo a ver si es que yo le puedo ayudar, ¿verdad? No debiera ser alguien como yo quien esté asesorando a unos muchachos tan tecnológicos, ¿verdad? Pero, eso puede ser. Bueno, vamos a arrancar. Déjenme ver si queda mejor. Tengo un montón de cables por aquí mirando que ustedes no se imaginan. Ok, entonces, ese video que ya ustedes tienen, tiene absolutamente la clase de torsión completa. eh, y yo voy a hacer en este momento un repaso muy general de ese video. Bueno, no tiene imágenes, pero es como un repaso nada más de los conceptos que ahí hay. Ok. Eh, Igual que en cualquiera de los otros temas de los que vamos a estar hablando en este curso, ya lo hicimos en fuerza axial, siempre el método de secciones está presente. ¿Por qué está presente el método de secciones? Porque queremos hacer análisis de lo que pasa dentro de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, cortamos, eh, hacemos diagramas de cuerpo libre y aplicamos ecuaciones de equilibrio. En este caso, para ver el torque interno. Eh, Esto, si se quiere, contrasta con algunas cosas que ustedes me dijeron ahora, ¿verdad? Muchos diagramas de cuerpo libre. Eh, Resulta que en el procedimiento riguroso que utilizamos en mecánica del sólido, el diagrama de cuerpo libre es como la Biblia, casi, ¿verdad? No puede faltar. Eso es un requisito, como dicen los abogados, sine qua non. Si no está, no sirve. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esfuerzos y esos esfuerzos requieren que, se requiere evidenciar esos esfuerzos con un diagrama de cuerpo libre. Eh, entonces, hay que acostumbrarse a hacer los diagramas de cuerpo libre y hay que dominar la técnica, que no es nada sofisticado, porque siempre vamos a estar haciendo diagramas de cuerpo libre. Yo a lo mejor soy un poquillo más estricto en este tema pasado, en estos dos temas pasados, que eran en realidad temas 1 y 2, con los diagramas de cuerpo libre. Aunque en los siguientes capítulos siempre va a haber diagramas de cuerpo libre que es necesario hacer. Eh, Probablemente no los vaya a poner siempre como requisito en los apartados que pido en el examen, pero siempre va a haber que hacer diagramas. Otro tema importantísimo es que cortamos para averiguar cuánto vale el momento interno, ¿verdad? En muchos casos es necesario tener la función del torque interno. Eh, Aquí hay que tener en cuenta que la costumbre en estática, en el curso de estática, es que se hacen diagramas de cortante y de momento flector. Y no se trabaja tanto
aunque un poquito sí con fuerza axial, pero no se trabaja tanto con diagramas de fuerza axial y de torsión. La lógica es la misma, cortes, diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de equilibrio. Para que sea una función lo que estamos buscando, como aquí, en ese caso, hacemos un corte en lo que llamamos en una sección que se mueve, ¿verdad? Que no está fija en un punto, sino que está en términos de la variable X. Tengamos en cuenta eso, porque es requisito para trabajar. El otro tema, bueno, recuerden que aquí estoy haciendo un repaso general de la clase, ¿verdad? Ahí tienen el video para que lo vean con detenimiento después de haber leído el material, que de paso en la reprogramación está especificado cuáles son los apartados. Recordemos que el problema de esfuerzo siempre es un problema estáticamente indeterminado, internamente estáticamente indeterminado. Eso quiere decir que no bastan las ecuaciones de equilibrio para resolver el problema de esfuerzos, ¿verdad? Hay que agregar ecuaciones adicionales. Ya lo hicimos en fuerza axial, lo vamos a hacer ahora en torsión, ¿verdad? Déjeme ver si me acaba de ocurrir que tal vez tengo por aquí algo que me puede ayudar ahora, aunque no lo veo. Siempre pido un borradorcito para la clase y yo no lo traje. No lo tengo ahorita. Bueno, me van a disculpar. Tengo mi hijo que es un aficionado al dibujo, se pasa quitándome los borradores. En la clase, en el video de la clase hay una explicación de este complemento que hacemos para resolver el problema de la indeterminación estática. Y es una cuestión cinemática. Ustedes cogen un borradorcito redondo, cilíndrico, y le aplican momento torsionante, y todo lo que ahí está explicado en el video de la clase lo pueden visualizar. La conclusión más importante de ese fenómeno cinemático es que las deformaciones angulares gamma varían linealmente con respecto al radio. Esta es la ecuación de una recta. Gamma igual a K por rho. Eso ocurre siempre en una barra circular, no importa si el comportamiento es elástico, no importa si el comportamiento es plástico, siempre la deformación angular varía lineal. Como excepción, cuando el comportamiento es elástico, el comportamiento del material es elástico, si cogemos esta ecuación y la metemos aquí, es decir, metemos aquí un gamma que es igual a K por rho, entonces nos queda una ecuación que dice que el esfuerzo varía linealmente desde el eje de una barra. Como varía linealmente, es máximo cuando el radio es máximo, y entonces la ecuación del esfuerzo queda de esta forma. De nuevo, esta es la ecuación de una recta. Una constante que es el esfuerzo máximo entre el radio por rho, es la ecuación del esfuerzo. De ahí, utilizando esta ecuación y utilizando la ecuación de equilibrio, llegamos a la fórmula de la torsión elástica. La fórmula de la torsión elástica dice que el máximo esfuerzo es el torque aplicado, que valga recordar que es interno, por el radio máximo, que acostumbramos llamarle C,
entre el momento polar de inercia. Eso es el radio máximo, pero a cualquier distancia, si hacemos radio máximo, esfuerzo máximo entre radio por rho, llegamos a esta otra ecuación que tenemos aquí, que nos dice cuánto vale el esfuerzo en cualquier radio. Es el torque por el radio entre el momento polar de inercia. Aquí yo no voy a dedicar tiempo para ver el cálculo del momento polar de inercia. No porque no sea necesario hacerlo, ustedes deben estar en capacidad de calcular un momento polar de inercia de un círculo y un momento polar de inercia de una corona circular, que es básicamente la aplicación que le damos al momento polar de inercia en este capítulo de torsión. Entonces, volviendo a la ecuación, recuerden que esta es la ecuación que tenemos, esfuerzo máximo igual al torque por el radio del momento polar, entre el momento polar de inercia. ¿Para qué sirve esta ecuación? Bueno, para revisar qué esfuerzo máximo, siempre andamos detrás de los máximos porque los esfuerzos máximos son los que hacen que falle o que esté cerca del límite de la capacidad. Entonces, el esfuerzo máximo es el torque por el radio entre el momento polar de inercia. Ahí revisamos cuánto es el máximo. Esta ecuación la reacomodamos para diseñar. La reacomodamos para diseñar y entonces este momento polar de inercia pasa para acá, este C pasa para acá, este tau pasa para abajo y nos queda una ecuación que del lado izquierdo tiene solo geometría, momento polar de inercia involucra radio, C es el radio máximo, todo esto es geometría, variables geométricas de la figura, de la sección transversal, mientras que del lado derecho tenemos carga que vamos a aplicarle, le llamamos torque admisible, y tenemos esfuerzo cortante permisible. Entonces, esta es una forma de la ecuación de la torsión elástica para diseñar. Ahora vamos a hacer algún problema diseñando. Todo esto de aquí para atrás tiene que ver con resistencia, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de resistencia, hablamos de la capacidad de un elemento para soportar cargas, para soportar este torque, asegurando este esfuerzo. Pero también nos interesa rigidez. Y en el caso de la torsión, la medida de la rigidez es cuánto gira una barra sometida a torsión. ¿Cuál es el ángulo de giro? Todo esto está claramente explicado en la clase. Pero el ángulo de giro en una barra circular, maciza o hueca, no importa, es esta. Este es el fenómeno cinemático que dice que el ángulo de giro por unidad de longitud es igual a la deformación angular máxima entre el radio. O es igual a la deformación angular, no máxima, sino en cualquier radio A, dividido entre ese radio. Y esto es importantísimo, pregunta de examen, pregunta teórica de examen o de quiz. Esto ocurre siempre, porque tiene fundamento en la hipótesis cinemática. Esto no ocurre siempre. ¿Por qué esto no ocurre siempre? Porque toma en cuenta la ley de Hooke, que la vimos por aquí. Ley de Hooke para el caso elástico es el que da origen a esta ecuación. Entonces, esta expresión basada en la cinemática del fenómeno de torsión es válida. Es decir, para casos elásticos o para casos inelásticos. Tomado en cuenta esto, si nosotros sabemos qué relación hay entre deformación angular y esfuerzo, en el caso de Hooke, entonces transformamos esta ecuación sustituyendo aquí
gamma por tau entre G, gamma máximo es tau máximo entre G, y tau máximo acabamos de ver en el caso elástico es el torque por el radio entre el momento por la inercia. Sustituimos eso aquí y llegamos a esta expresión que dice cuánto es el ángulo de giro. Por lo tanto, dije que esto es válido siempre, pero esto no es válido siempre. ¿Por qué no es válido siempre? Porque utilizamos la ley de... Esto es solo caso elástico. ¿Sí? Eso es en cuanto a barras circulares huecas o macizas, es decir, tubos. ¿Sí? También es parte de este tema secciones no circulares. En las secciones no circulares, esta es una barra, esta sí la tengo, en la que cuando aplicamos torsión, vamos a ver si le puedo hacer un dibujito aquí y me queda bien así rápidamente. Muy bien. Vamos a dejar uno por ahí. Uno. Cuando yo aplico torsión a esta barra, eso que debiera ser un cuadradito, vean lo que le pasa. Se distorsiona, deja de ser cuadrado y se convierte en un rombo. Este que está dibujado por aquí también, pero vean que aunque esté aplicando una torsión igual, se distorsiona menos. Y este otro que está aquí, prácticamente nada. Porque en el caso de la torsión de secciones rectangulares, esta es la sección transversal rectangular, en el caso de secciones transversales rectangulares, que es la que vamos a ver aquí, no se cumple la hipótesis cinemática. Este es un problema más elaborado, de mucho más trabajo que el tema de torsión de barras circulares macizas y huecas, que se denomina el problema de Saint-Venant, que fue resuelto por Jean-Claude Saint-Venant, con una solución analítica que es compleja y queda fuera del alcance de este curso. Entonces aquí nos vamos a limitar a tener en cuenta en barras rectangulares de sección rectangular, nos vamos a limitar a tener en cuenta esas barras y saber que el esfuerzo cortante máximo, que como ya dije, se da en este lado, es decir, en el lado más largo de la sección transversal. En este de aquí, el lado más largo. Ahí es máximo el esfuerzo, en el lado más corto es menos el esfuerzo y en las esquinas es cero el esfuerzo. Entonces, como en mecánica del sólido normalmente andamos detrás de esos esfuerzos máximos, ¿para qué? Para garantizar que no falle. Queremos garantizar que no falle. Entonces nos interesa saber cuánto es el máximo para que ese máximo podamos asegurarnos que es menor que el permisible o que el último en caso extremo. Entonces, la solución práctica que ustedes van a encontrar en prácticamente todos los libros de mecánica del sólido para barras rectangulares, parte de esta ecuación. Tau máximo igual al torque interno siempre entre alfa b por t al cuadrado, donde alfa es un coeficiente que se saca de esa solución de Saint-Venant, pero esas tablitas que ustedes encuentran en todos los libros, Popov, Bill y otros por ahí, son soluciones planteadas también por un famoso
investigador de mecánica del sólido que se llama Timoshenko. Ese es el origen de esas tablitas que ustedes pueden ver por ahí. Esas tablitas plantean cuánto vale alfa y cuánto vale beta para una sección rectangular. Sección transversal rectangular. ¿Verdad? Sección transversal rectangular. Donde el lado largo mide B y el lado corto mide T. Entonces, para diferentes valores de B entre T, el autor Timoshenko indica cuánto valen beta, alfa y beta para diferentes relaciones de B sobre T. ¿Sí? La solución para el esfuerzo cortante y la solución para el ángulo de giro, porque recuerden que un objetivo de la mecánica del sólido es siempre asegurar la resistencia y siempre asegurar una determinada rigidez de los elementos que estamos analizando. ¿Sí? Y el último tema que corresponde a torsión es el tema de perfiles tubulares. Insisto, con esto estoy haciendo un repasito de lo que está planteado en el video, pero hay que ver el video y hay que leer la materia y asegurarse de aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto. En una sección de cualquier forma, ahí está en el video derivada esta expresión que nos dice cuánto vale el torque y esta expresión que nos dice cuánto vale el ángulo de giro. Las vamos a dejar ahí porque si no me voy a poner a hacer diagramitas y yo creo que en el video está bastante bien claro. Entonces, yo no sé si hay alguien que hubiera leído la teoría y visto el video que quiera plantear alguna pregunta sobre la materia. Si no, quiero repasar unos ejercicios que ya vienen en el libro resueltos, pero quiero repasarlos y resolver unos problemas también. Vamos a comenzar con el 6.1. 6.1. Simplísimo, el ejercicio 6.1 lo que dice es que lo que nos pide es encontrar el par de torsión, o es decir, el momento torsionante interno, el momento torsionante interno para esta barra que tenemos por ahí. A ver. Tenemos un eje, recuerden que torsión es un tema típico de ejes que giran, de ejes de máquinas, de ejes, un cigüeñal de un motor, un eje de un motor, una barra de transmisión de un camión o de un automóvil, son los casos típicos de que nosotros estudiamos. Entonces, aquí nos están pidiendo calcular en esta sección cuánto vale el torque interno. Esto es simplísimo, ¿verdad? Aquí hay equilibrio porque hay un torque antihorario de 30, aquí hay un torque horario de 10 y un torque horario de 20, es decir, 20 más 10 menos 30 es 0. O sea, esto está en equilibrio. Y entonces, si nosotros vamos a diseñar, debemos averiguar el torque interno. Entonces, aquí vamos a cortar y el corte nos va a dar este otro elemento que tenemos aquí.
Y este que tenemos aquí es el torque interno. 30 en sentido antihorario, 10 en sentido horario, requiere un torque en sentido interno, en sentido horario de 20. Para que 20 más 10 menos 30 haya equilibrio. Entonces, si estuviéramos diseñando este tramo, entonces lo diseñaríamos para un momento torsionante interno de 20 newtons metro. Muchas veces va a ser necesario, como les dije antes, hacer un diagrama de cómo varía este torque. Vamos a hacer una herejía y vamos a dibujar este diagrama en este caso. Entonces tendríamos 20 de todo este tramo que hay desde aquí hasta aquí. Aquí vio 20 porque si yo corté aquí, aquí había 20 y tiene que haber 20 para terminar. Cuando llegamos aquí, a esos 20 se le suman 10 y entonces de 10 y desde aquí hasta aquí se mantiene constante. Aquí, entonces con 20 y seguimos con 30. Profe, no se la escucha. ¿Cómo? ¿Desde qué hora? No, no, desde ahorita como que se alejó el micrófono, no sé, rarísimo. No sé si soy solo yo. Como que se escucha un poco lejos, no sé. Ajá. Pero solo, Bueno, o sea, fue Ana Paula debiera oírme porque está en San Pablo también, ¿verdad? Ahí, pues, sí puede haber alguien más lejos. María creo que está muy lejos. Mal chiste, para que no se vea. no, no. Entonces, este es el diagrama. Este es el diagrama de momento torsionante. En este caso son tramos de momento constante de 20 y de 30. Esos diagramas incluso los acostumbramos a dibujar haciendo esto así, para que ya quede entendido que esto es momento torsionante. Entonces, van a ver esa simbología por ahí. No todo el mundo la usa, pero es una simbología. Pues clarita, digámoslo así. Como dije, valores constantes, pero habrá casos en los que ustedes tengan una ecuación. Puede ser que el momento torsionante interno varíe linealmente. Puede ser que el momento torsionante varíe parabólicamente o de cualquier otra forma. Hey, ese es el primer ejercicio que quería hacer para reforzar el tema de cortes y equilibrio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Para ir avanzando con... Aquí nos están pidiendo, en ese mismo problema que acabamos de ver, nos están pidiendo encontrar el máximo esfuerzo cortante, ¿verdad? Y entonces recordemos que el esfuerzo cortante es ni más ni menos que el torque interno por el radio entre el momento polar e inercia. ¿Cuánto era el máximo torque en ese ejemplo que acabamos de ver? 30. 30, efectivamente. Entonces el esfuerzo cortante va a ser ese torque de 30 por el radio entre el momento polar e inercia. Recordemos de su curso mecánica 1 que el momento polar e inercia de un círculo es pi por d a la 4 entre 32 o pi por r a la 4 entre 2. Momento polar de inercia. Aquí tenemos calculado el momento polar de inercia, de manera que el esfuerzo cortante máximo será ese torque por el radio, que es 5 entre el momento polar de inercia, 153
megapascales. Un ejercicio simple de revisión, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dieron el problema, diámetro, nos dieron torques aplicados en puntos concentrados, calculamos el torque interno y simplemente averiguamos cuánto es el esfuerzo máximo que hay en esa barra. Que habría que tener en cuenta si el diámetro de la barra también cambia, porque cuando diseñamos para optimizar, podría ser que donde el torque sea máximo, le pongamos un diámetro mayor, y donde el torque sea menor, como 20 en ese caso, le pongamos un diámetro más pequeño. ¿Alguna pregunta? No, señor. Muy bien. Ahora vamos a repasar este otro ejercicio. Dice, considere un tubo largo con diámetro exterior de 20 milímetros y con diámetro interior de 16 milímetros, que se le aplica un momento torsionante al longitudinal, en el eje longitudinal de 40 newton metros. Nos piden determinar los esfuerzos cortantes en el exterior y en el interior. Esta es la sección transversal. Recordemos que los esfuerzos son tangenciales y entonces esto es hueco. Y habrá un esfuerzo máximo aquí y habrá un esfuerzo mínimo en toda la parte de adentro. Existen estos esfuerzos en toda la sección. Y aquí aprovecho para hacer un comentario sobre las secciones tubulares. Las secciones tubulares son muy eficientes porque los esfuerzos aquí en el centro son 0 o muy cercanos a 0. Esos esfuerzos no contribuyen en la resistencia de este tubo, no contribuyen mucho. ¿Por qué? Precisamente porque los esfuerzos son pequeños y los brazos de palanca de esos esfuerzos son pequeños. Entonces, una sección tubular es una sección muy eficiente. De hecho, grandes ejes, barras de transmisión de camiones y por esa línea, grandes ejes, se hacen huecos por dos razones. Una razón es económica, para no gastar todo ese material en el centro que no está aportando mucho a la resistencia, y una importantísima para disminuir el peso, ¿verdad? Porque el peso que tenga esa barra, que es todo el material que habría aquí adentro, en el caso, por ejemplo, de un camión, una vagoneta, es una vagoneta, así la conocemos nosotros como vagonetas, ¿verdad? Estas vagonetas he visto que pueden llegar a tener diámetros de la barra de transmisión de 20 centímetros. Esa barra, que puede tener hasta 2 metros de largo, tendría un peso enorme si fuera maciza. Entonces se hacen huecas para reducir el peso y para economizar material. Entonces, nos están pidiendo el esfuerzo aquí y el esfuerzo de adentro, ¿verdad? Máximo. Profe, otra vez se le está yendo el micrófono, creo. Déjeme ver cuál micrófono es el que tengo puesto. Esto, cuando pongo la camarita, se me... Vamos a ver cuál es el micrófono que anda por aquí. ¿Ahí me oyen? ¿No será que se me está yendo la voz a mí? No, es que es como cuando se aleja un toque de la pantalla, como que... Es como cuando se agacha así como de la camarita, creo. Ahí O me cuando están se le da, oyendo. entonces, Sí, profe. sí, Aquí. Sí. sí. Sí, es que la cámara tiene micrófono, esta camarita que uso para ver esto. Y entonces a veces no sé si es el micrófono de la computadora o el de la camarita el que estoy usando.
Ahí me avisan con toda confianza. Vamos a nombrar a Ana Paula, la avisadora oficial. Bueno, entonces ocupamos el momento polar de inercia y el esfuerzo será simplemente torque por radio entre momento polar de inercia. El radio va a ser 10 para averiguar el esfuerzo cortante máximo y el radio va a ser 8 para encontrar el esfuerzo interno. Ahí va a haber esfuerzos que van variando desde un radio de 8 hasta un radio de 10. Preguntas hasta ahí. Profe, en el enunciado del hecho de que diga que el tubo largo tiene alguna implicación o solo está ahí porque sí. No, no tiene, para nuestros efectos no tiene mayor relevancia. Gracias. Gusto. Y ahora vamos a ver 6.4. A ver si les acabo de decir aquí algo. Bueno, sí mencioné que un uso frecuente de ejes es para transmitir movimiento en vehículos, en maquinaria. Entonces, tenemos aquí dos expresiones para relacionar torque con potencia. De sus cursos de física recordarán ustedes que potencia es igual a torque por rapidez angular. Eso lo tienen que haber ustedes visto en el curso, probablemente de física 1. Potencia es igual a torque por rapidez angular. Estas dos expresiones que tenemos aquí son esta misma con las dimensiones de potencia en kilonewtons, torque en newtons metro y rapidez angular en términos de frecuencia, ¿verdad? En este otro caso, el torque es en libras pulgada, la potencia en caballos de fuerza y la rapidez angular en términos de revoluciones. Este ejercicio que tenemos aquí nos pide escoger una flecha o un eje, una barra maciza, para un motor de 10 caballos que opera a 30 Hz. El esfuerzo cortante máximo está limitado a 55 megapascales. Entonces, conocemos la potencia, conocemos la rapidez angular y conocemos el esfuerzo. Con la potencia y la rapidez angular encontramos el torque aplicado y después simplemente con el esfuerzo cortante encontramos diseñamos, con el esfuerzo cortante diseñamos. Recordemos que diseñar significa encontrar el diámetro o el radio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el torque. A ver si la pongo por aquí. Por aquí está el torque en caballos. Aquí lo teníamos en términos de revoluciones por minuto con caballos de fuerza. Y aquí lo tenemos con caballos en términos de frecuencia. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre frecuencia y revoluciones por minuto? ¿Mm? No. De tarea.
de tarea repasar un poquito de física 1, porque en este problema aquí encontramos dos expresiones finales que tienen potencia en kilowatts y rapidez angular en términos de frecuencia. Y en caballos y revoluciones por minuto. En este problema nos están dando la potencia en caballos y la rapidez en términos de frecuencia. Entonces, hay que tener claros esos conceptos para poder trabajar sin complicaciones de unidades, sin complicaciones de unidades, ¿verdad? Porque la expresión que relaciona potencia y torque es tan simple como esta. Poniéndole las unidades diferentes a potencia, a torque y rapidez angular, llegamos a las que ahí están mostradas. Entonces aquí averiguamos el torque de la barra y como dije, vamos a diseñar. Entonces, ¿qué es diseñar? Darle vuelta a la ecuación de la torsión, pasando todas las variables que involucran dimensiones de este lado y dejando de este lado el torque admisible y el esfuerzo máximo que podemos permitir. Entonces, el esfuerzo es 55, el torque obtenido de esta expresión es 39,7 por 10 a la 3 newtons metro, y simplemente lo que hacemos es despejar el momento polar de inercia entre radio. Tenemos que momento polar de inercia es pi por r a la 4 entre 2, y el radio es r, entonces r a la 4 entre r, o c a la 4 entre c, es c a la 3, todo dividido entre 2, y simplemente despejamos cuál es el radio aquí en esta ecuación que cumple con este requisito. Y nos da un diámetro de 400, nos da un C de 460 milímetros al cubo, la raíz cúbica nos da 7,72 milímetros, o un diámetro de 15,4 milímetros. Esta observación es importante, tiene relación con una pregunta que hubo hace un par de clases con la tarea, un problema de la tarea donde se decía que se redondeara una dimensión al octavo más cercano, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí que por razones prácticas probablemente se seleccionaría un diámetro de 16 milímetros? Porque se buscan dimensiones comerciales, dimensiones de algo que ya se pueda comprar hecho o que resulte fácil fabricar, ¿verdad? Un eje se le pide a un tornero que le dé un diámetro, ¿verdad? Es más fácil decirle a un tornero e incluso es menos probable que caiga en errores si le decimos que son 15,4 milímetros, pues le decimos que son 16. Y aquí de todos modos nos estaríamos yendo por el lado de la seguridad, dándole un poquito más de diámetro de lo que nos está saliendo. Ok, ahora vamos a brincar al problema 6-7. A ver, al ejercicio 6-7. Tenemos 6-7. A mí no me gusta mucho este término de flecha que se usa por aquí, pero está usado en el libro. Considere el eje escalonado de la figura 6-19. Voy a mostrarle la figura 6-19. ¿Qué pasó con Luana? Se salió. Vemos. ¿Sí? Un eje escalonado.
Recuerden que en función del diseño y de los torques internos, uno puede tener diámetros diferentes en un eje e incluso como en este caso, es un eje. Una parte del eje es hueca, como aquí, y otra parte del eje es maciza, como aquí. Aquí tenemos las secciones transversales en A y en B. Hueco y macizo. Este eje tiene un torque concentrado aquí de 1000 y de 1000 newtons metro y aquí un torque de 150 newtons metro. Haciendo cortes en los diferentes lados, nos vamos a encontrar que este es el diagrama del momento de torsión. ¿Por qué? Si cortamos en AA, un diagrama de cuerpo libre de AA no tendría ningún torque. Recordemos, corto aquí, es decir, aquí, no hay ninguna carga, torque en este caso, puesta, de manera que aquí el torque interno tiene que ser cero, por eso en todo este tramo es cero el torque interno. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque, o sea, recordemos que el método de secciones es nuestro método, nuestro procedimiento. No es que yo veo un torque de 150 newton metro puesto aquí y empiezo con 150 newton metro. Tengo que hacer ese procedimiento, esa lógica, esa secuencia de cortar, hacer diagramas de cuerpo libre y encontrar el torque interno. No necesariamente siempre hacer todo el dibujo, pero sí el análisis. O sea, yo puedo hacer un corte para el que no tengo que dibujarlo, pero estoy haciendo el análisis, salvo que en el examen me estén pidiendo un diagrama de cuerpo libre o un diagrama, ¿verdad? Entonces, aquí hay momento interno de 0, aplicamos un torque en vez de 150 newtons metro, de manera que si yo corto aquí, vamos a hacer como si este fuera el torque que tenía ahora, aquí hay 150 newtons metro puestos aquí, de manera que aquí tiene que haber 150 newtons metro para que haya equilibrio, y por eso aquí el diagrama empieza en 150. Hasta que no haya otro torque aplicado, va a permanecer constante, aun cuando aquí hay un cambio en la sección transversal. Aquí pasa de macizo a hueco. Y entonces, aunque aquí hay un cambio en la sección transversal, este torque tiene que ser igual a este que hay aquí aplicado, que es de 150. Hasta que hay este otro. Y cuando hagamos otro corte en B, ¿qué vamos a tener? Este tiene el mismo signo que este. Aquí hay 1000 y aquí hay 150. Entonces aquí va a subir hasta 1150, que es la suma. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese diagrama de momento torsionante? Pareciera que no. Entonces, dice, considérese la flecha escalonada mostrada en la figura, unida rígidamente a un muro, es decir, de este lado estaba empotrado aquí, ¿verdad? De este lado estaba empotrado aquí, en E, y determine el ángulo de torsión en el extremo A. El extremo A es este extremo, ¿verdad? Este de aquí. Y nos están pidiendo cuánto gira esto como resultado de todo este torque. Todo este torque que actúa en las diferentes partes de la barra. ¿Sí? ¿Cuándo se aplican los dos torques? El módulo de cortante G es 80 gigapascales, que es un valor típico en acero. Entonces, recordemos que la expresión para el ángulo de giro es esta.
El ángulo de giro es igual a la integral en todo el tramo del que yo quiero averiguar esfuerzos. Todo el tramo. Es decir, esta barra se va a torcer desde E hasta A, porque aquí está empotrada y estos torques van a hacer que todo gire. De hecho, vean que aquí el momento torsionante es más grande, aquí, y por eso aquí el diámetro es mayor, aunque es un tubo, es mayor el diámetro, es más eficiente resistiendo o aportando rigidez, es más rígido, y el torque es más grande. De este lado es menos rígido, aunque es una barra maciza, es de menor diámetro, porque aquí el torque es más pequeño e incluso cero en esta parte. ¿Qué pasa aquí que no hay torque con el ángulo de giro? Veamos aquí. Dijimos que esta es la expresión general, la integral en toda la longitud de la función torque interno entre la función momento polar e inercia entre el módulo de rigidez por D. Esa integral la separamos en varias integrales, de A a B, de A a B, de B a C, de C a, pudiera ser D, no está señalado, de C a D y de D a E. ¿Por qué está separado en todos esos tramos si apenas hay, por ejemplo, en C no hay ningún cambio en el torque? El torque sigue continuo de 150 hasta aquí. Porque la integral separa de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. ¿Qué me quiere decir eso? Sí, profe, porque el Porque se hecho de que cambian los cambie momentos de inercia. Sí, por eso. Exactamente. Bueno, Ay. sí. Perdón. Exactamente, porque las separaciones que yo haga en estas integrales dependen no solo de la función torque, dependen de la función momento polar inercia, ¿verdad? De A a B el torque es cero y hay un momento polar inercia. De B a C ya el torque no es cero, aunque sigue el mismo momento polar inercia. Y así sucesivamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta por esa razón. No solo interesa el torque, sino que interesa el momento polar de inercia. Emanuel, usted no pudo decir lo que iba a decir. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Era eso lo que iba a decir o quiere apuntar? Sí, lo que he dicho, sé que puede cambiar el diámetro, cambia el momento por la inercia, entonces tiene que hacerlo diferentes integrales para diferentes diámetros. Ustedes revisan en su libro la expresión, como también otra cosa importantísima, estos son torques internos constantes en los diferentes tramos, ¿verdad? Estos son momentos polares de inercia constantes en los diferentes tramos. Entonces, la constante sale de la integral, todo lo que es constante sale de la integral y al final esas integrales se convierten en una simple sumatoria de términos donde torque es constante, inercia es constante, longitud es constante, módulo de rigidez es constante. Esta es la sumatoria. Bueno, esto era el 6.7 y ahora quiero pasarme a mostrar otro problema. Vamos a ver. Lo había puesto en una llavecita. Déjenme
alcanzar una llavecita en la que grabé eso. Puedo remover la llavecita sin ningún problema. Vamos a ver si no me dejan ponerlo en alguna parte. He tenido un problema con las llaves Maya, todas se estropean, todas. Vamos a ver, esperemos que no haya problema. Mientras no sea la computadora lo que se estropea. Vamos a resolver el problema 615. Iniciado. Problema. No, no digo. Bien, aquí tenemos el 615. Dice cuál debe ser la longitud de un alambre de aluminio de 6 milímetros de diámetro que pueda ser torcido una vuelta completa. Eso quiere decir que lo cogemos de sus dos extremos y lo torcemos una vuelta completa, es decir, un giro de 2pi o de 360 grados. Si el alambre tiene 6 milímetros de diámetro, ¿cuál debe ser la longitud? Ustedes recuerden que la expresión para el ángulo de giro, en la expresión cuenta la longitud, ¿verdad? Entonces, entre más largo sea, es más fácil darle vuelta. Pero nos están pidiendo también que eso suceda sin exceder un esfuerzo cortante de 42 megapascales. Y el material tiene un módulo de rigidez de 27 gigapascales. Este es un problema que mezcla un requisito de resistencia y un requisito de rigidez, ¿verdad? Nos están diciendo, puede torcerse una vuelta completa sin exceder el esfuerzo cortante de 42 megapascales.
Entonces, vamos a ver. No se me ha ido la voz otra vez, ¿verdad? Como que sea un poquito, pero sí se entiende. Es algunas veces, pero no. Con toda confianza, recuerde que le dije que usted es la encargada de decirme. Sí, pero es que sí se le entiende todo. O sea, no se le dio tanto como antes. Bien. Es que cuando uno está en estas edades de adolescencia le va cambiando la voz. Se le va y se le viene. Eso es lo que pasa. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿No? Vamos a ver cómo hacemos para quitar esto de aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos la barra o el alambre del cual nos están pidiendo averiguar la longitud. Tiene un diámetro de 6 milímetros, un esfuerzo de 42 megapascales y un módulo de elasticidad de 27 gigapascales. Profe, Dígame. Profe, ahí lo que se ve usted es... tiene que compartir la foto porque solo estamos viendo la carpeta donde está y la los carpeta. documentos. Estamos viendo la llave maya, digamos. Sí. Uy, qué vergüenza. Están viendo todo lo que no deben ver ustedes, mis secretos. Lástima que no hice segundo parcial ahí. Por eso es que lo hago hasta el puro final, para no meter los escarpines. Hay que ser muy precavido. Vamos a ver. Sí, aquí. Uy. Vamos a ver. Ahora, ¿qué están viendo? La imagen ahora sí. Ajá. Ahora sí. Sí. Entonces, vamos a repetir. Tenemos un alambre de una longitud que hay que averiguar, diámetro de 6 milímetros, esfuerzo permisible de 42 megapascales y módulo de rigidez de 27 gigapascales. El esfuerzo cortante, recordemos que hemos dicho que depende del torque interno, del radio y del momento polar de inercia, que yo a veces le llamo J. Entonces, yo puedo averiguar un torque que aplique en este alambre para cumplir con el requisito de esfuerzo. Entonces, aquí estoy despejando cuánto es el torque que yo podría aplicar que me permite cumplir con ese esfuerzo permisible. Ese torque, despejado de esta expresión, vean, aquí simplemente sería esfuerzo por momento polar de inercia, que aquí tengo el momento polar de inercia, esfuerzo por momento polar de inercia entre radio. Aquí está el radio. Entonces me da un torque de 21 por 10 a la 6 por pi por 216, 4,54 por 10 a la 3 newtons milímetro, no debería ser milímetro cuadrado, newtons milímetro. ¿Sí? Ese torque no sé yo si cumple con el requisito del ángulo de giro. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque yo aquí utilicé una expresión que tiene que ver nada más con resistencia, ¿verdad? Yo tengo que asegurarme de que ese torque permite girar una vuelta completa. Recordemos que una vuelta completa son 2 pi radianes. Yo tengo que verificar que ese torque permite girar una vuelta completa. Entonces, aquí lo que estoy haciendo ahora es utilizar la expresión del ángulo de giro
ángulo de giro es igual a torque por longitud entre momento polar y inercia y entre módulo de rigidez. ¿Por qué así? Porque el torque es constante, porque el momento polar de inercia es constante, y entonces yo conozco el ángulo de giro, que es una vuelta completa, conozco el torque aplicado, conozco el momento polar de inercia y el módulo de rigidez, entonces simplemente lo que hago es ahora despejar con qué longitud debo contar para poder hacer girar una vuelta completa del alambre con este torque. ¿Alguna pregunta? Sí. No, profe, ninguna, por ahora. No. A ver, ese es el 615. Bueno, son las... ¿Cómo están ustedes? ¿De tiempo? Bien. Todo el mundo callado, ¿no? Estoy bien yo. Igual, profe. Sí. Teníamos por aquí. Déjeme ver aquí que tenía yo más por acá. Vamos a ver rápidamente el 6.3. 6.3 dice: un eje circular macizo de 40 milímetros de diámetro va a ser reemplazado por un tubo circular hueco. Si el diámetro exterior del tubo está limitado a 60 milímetros, ¿cuál debe ser el espesor del tubo hecho del mismo material linealmente elástico para que el esfuerzo máximo de trabajo sea el mismo que en el eje? Determina la razón de los pesos de ambos ejes. Ese es un problema. Vamos a verlo por aquí. Cuando quiere. Entonces, yo lo que tengo es originalmente un eje de sección transversal de 40 milímetros de diámetro y quiero sustituirlo por uno de 60 milímetros de diámetro, pero hueco. Me piden averiguar el espesor. Recordemos que esfuerzo cortante máximo es el torque por el radio entre el momento polar y inercia. Sí, entre el momento polar y inercia. Entonces llamemos a esto esfuerzo 1 máximo, torque 1, radio 1, momento polar e inercia 1 para la sección circular maciza. Para la sección circular hueca, llamemos esfuerzo 2, torque 2, radio 2. Este radio, el radio que va para el esfuerzo máximo, aquí, siempre es este, ¿verdad? Porque
en una sección circular maciza o hueca, siempre el esfuerzo máximo se da en el radio máximo. ¿Sí? Porque 2, radio 2, entre momento polar e inercia 2. Como aquí nos están pidiendo reemplazar este que es macizo por uno hueco y del mismo material, entonces este esfuerzo tiene que ser igual a este, ¿verdad? Entonces, esfuerzo 1 máximo igual que esfuerzo 2 máximo, pero además, como lo que estoy haciendo es reemplazar, los torques son iguales también, de manera que igualo estos dos esfuerzos, es decir, igualo esta expresión con esta expresión, eso es lo que tengo aquí, y como los dos torques son iguales, entonces elimino esto con esto, porque pasa a dividir y es igual a 1, y encuentro una relación de la geometría. Vean que aquí ahora ya había eliminado los esfuerzos, ya eliminé los torques, eso tiene que ver con cargas y esfuerzos, y ahora me queda una relación de las dimensiones nada más. Aquí dice que el momento polar de inercia de este tiene que ser igual al momento polar de inercia de este por el radio de este entre el radio de este. Simplemente despejando de esta ecuación después de haber igualado los dos esfuerzos. Vean que el momento polar de inercia, habíamos dicho por ahí que el momento polar de inercia es pi r a la 4 entre 2. Momento polar de inercia de un círculo. El momento polar de inercia de una corona circular es pi entre 2 por el radio mayor a la 4 menos el radio menor a la 4. Ese es el momento polar de inercia. Entonces, por eso en este problema me dicen cuánto es el diámetro, porque si no me dijeran cuánto es el diámetro, vean que la ecuación que quedaría aquí tendría dos incógnitas. Si yo tuviera como incógnita el radio mayor, entonces tendría el radio mayor y el radio menor como incógnitas. Eso quiere decir que la cantidad de soluciones de este problema es infinita. Es decir, yo puedo encontrar una cantidad infinita de combinaciones de radio mayor y radio menor que satisface este requisito. Por eso aquí nos tienen que dar por lo menos uno de los radios para poder resolver el problema. Entonces, aquí tenemos el radio mayor a la 4 menos el radio menor a la 4 entre 2. Ese es el momento polar de inercia, este. Y lo igualo al momento polar de inercia de la barra maciza, que es este, por el radio de la barra hueca entre el radio de la barra maciza. Y encuentro la incógnita que ando buscando, que es el radio 2. Mira, no lo puedo poner. Es la raíz cuarta de esta expresión que tenemos por aquí. ¿Alguien la quiere calcular ahí rápido? Espero que vengan con calculadora, ¿verdad? Aquí la tengo. Eso, dele. A mí me da 36.58. 36,58, digamos, 37 milímetros. No me suena. Ah, de radio. 36. Sí, puede ser. Puede ser. Confirmo, Es profe. decir, 36. Confirmo, ok, sí, da 36. ok, de acuerdo. Entonces quiere decir que esta barra
que va a sustituir aquella maciza de 20 milímetros de radio, ahora va a tener 30 milímetros de radio externo. No. No, puede ser. Un horror hay aquí. ¿Por qué? Si el radio externo es 30, el radio interno no puede ser 37. Es raíz cuarta, ¿verdad? Sí, profe. Aquí. El pi no va al cuadrado, ¿verdad, profe? No, no, al cuadrado. A ver, pi entre 4 entre 2 menos. Y aquí lo que estoy diciendo es que 2 pasa a multiplicar. Vamos a hacerlo aquí. Voy a ver esto para ver si soy yo aquí. Y algún error. Ven, aquí estoy, esto me está permitiendo mostrar algún ejemplo. Que yo me llegaron exámenes con esto. Entonces, uno no sabe si es que hay algo ahí que quedó borroso o si simplemente no tenía. Entonces, hagamos aquí el ejercicio. Voy a despejar este radio, entonces este 2 pasa a multiplicar. Ah, sí, claro, esto está representado. Tendríamos y 20 a la 4 por 30. Este 2 se va con este 2 y aquí abajo queda 10. Y entonces, igual a, bueno, ahí puedo pasar aquí y a dividir. Pasar 10, se va con este, entonces, 30 a la 4 menos 31. Qué vergüenza, no le cuenten a nadie. No le cuenten a nadie. Ahorita yo solo me di cuenta del error. Por eso hay que hacer, por eso es que los resultados que uno obtiene, siempre hay que revisarlos, ¿verdad? Y yo simplemente cojo este 37 que me dieron, lo pongo ahí, sin verle la lógica, entonces me sale una cosa. Entonces ahora me va a quedar aquí 30 a la 4, que es esto, menos todo esto, 20 a la 4 por 30, entre 10, igual a esto de cuadrado que pasa al otro lado, de 2 a la 4, y entonces lo que está cambiando aquí es que no va pi, no, ¿cuánto va? No, aquí, 27:47. 27 Me da 23.96. a la, ay, ay, ay. Uno más, Ah, ya, Me igual. da 23.96 también. Lo de abajo son un 30 entre 10, ¿verdad? 10, 30, 10, Sí, entonces me da 23.96. A mí me da 23, 23:97 por redondeo. ok, 24 milímetros le vamos a dar. Me Ya dio igual, ahora sí, perdón, perdone, me dio igual que ellos. ok, excelente. Nada más, en este problema nos estaban pidiendo las razones de los pesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuánto pesa este y cuánto pesa este? ¿Verdad? ¿Qué es peso?
El peso es el volumen por el área. No. El peso es el volumen por el peso unitario, ¿verdad? Y entonces me piden calcular esa relación para el 1 entre esa relación para el 2. Y entonces, como los dos son del mismo material, entonces yo tengo el volumen 1 entre el volumen 2. Con esto. Pero el volumen sería el área 1 por la longitud entre el área 2 por la longitud. La longitud ser iguales porque si un eje va a sustituir al otro, no tienen por qué variar. Entonces aquí vamos a calcular simplemente el área, porque esta razón de áreas va a dar esta misma razón de pesos. El área 1 es I por 20 al cuadrado y el área 2 es I por 30 al cuadrado menos 24 al cuadrado. A ver. ¿Cuánto da 20 al cuadrado entre 30 al cuadrado menos 24 al cuadrado? 1.23. 1,20. Confirmo. Bien, gracias. Entonces, quiere decir que el material 1, cuando era macizo, comparado ahora perdón, el 1 que era macizo comparado con el 2 que habla de vuelta, a pesar de que tiene un diámetro externo de 60, casi un tercio más que este 1 tiene un peso 1,23 veces más grande que este otro. Eso quiere decir que esta barra hueca que ahora estamos utilizando es más económica que esta barra maciza. Porque gasto en la barra maciza un 23% más de material. ¿Alguna pregunta? No, señor. No. Bueno, yo creo que ahora sí podemos terminar, nada más haciendo el recordatorio de que en la próxima clase yo esperaría consultas de teoría, esperaría dudas de los problemas que ustedes hayan escogido, que hayan repasado. Hay bastantes problemas en el libro de texto. Leí que es teórico, entendí, ¿verdad, profe? También, el jueves. ¿Perdón? El jueves dijo usted que había tu quiz teórico. Efectivamente, el quiz es teórico, entonces hay que llegar con la teoría muy clarita también. El quiz lo vamos a hacer al final de la clase. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces recordemos nada más que la otra semana, el sábado de la otra semana es el examen de torsión y tanto este jueves como el lunes próximo de hoy en 8 y el siguiente jueves vamos a estar aclarando dudas y resolviendo problemas de torsión. Así que nos vemos el jueves. De nuevo, si alguien quiere que los atienda, me mandan un mensajito y me llenan el formulario que ustedes tienen por ahí. Si ocupan que se los reenvíe, porque yo sé que ustedes se pasan borrando sus archivos, si quieren que se los reenvíe, con mucho gusto los reenvío. Gracias, profe. Buenas noches. Muy bien.